carbono en el sector azucarero. Y evidentemente comenzamos con un tema particular, interesante, del cual todo el mundo conversa, bien sea en un nivel particular o en un nivel general, pero que tiene que ver con el tema climático. Los presocráticos se preguntaban siempre acerca de las cosas, pero en estos momentos nosotros pareciéramos también buscarle respuestas a esas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hace tanto calor? ¿Por qué llueve? Y fíjense que volvemos a reflexionar en función de que el título tiene que ver con mercado de carbono. Y por supuesto llega Rafael a hablarle de climatología. Y quizás vamos a ir indagando, por supuesto, cuál es la relación que tiene el bono de carbono o el carbono como tal en función de mercadear una circunstancia que en el caso azucarero es tremendamente interesante. ¿Y por qué voy con esto? Fíjense, el sistema climático, como sistema, por supuesto, hay entrada, salida, hay una retroalimentación y todo lo que origina o lo que se expresa en función de los elementos climáticos, que son magnitudes medibles, temperatura, radiación, precipitación, evidentemente son consecuencias en muchas ocasiones de las alteraciones que hace el ser humano. En el caso particular del aumento de calor en función de una circunstancia antropogénica, tiene que ver con una emisión de unos gases que son denominados gases de efecto invernadero, que tienen la propiedad de retener el calor dentro de la superficie terrestre, me refiero a la atmósfera. Entre esos gases quizás el más conocido es el dióxido de carbono. Está el metano, el hexafluoruro de azufre, hay por lo menos 6 gases de efecto invernadero. En la actividad que nosotros ejercemos dentro del sector azucarero, por supuesto se emite una cantidad importante de estos gases que terminan afectando el sistema climático. Sistema formado por la atmósfera, la hidrósfera o agua, la criósfera, que es la nieve, por supuesto la litósfera y la biosfera. Y en función de esto vemos la alteración que ocurre. El efecto invernadero, cuando uno analiza el efecto invernadero, fíjense cuando estudiaba pues de manera irreverente, cada vez que yo escuchaba efecto invernadero, como era ecologista, bueno, yo me molestaba hasta que un día leo que hay un efecto invernadero natural, que es aquel que permite la vida en el planeta Tierra, que hace más o menos, cuando estudiamos no hace 50 años cuando yo estudiaba, quiero decir que la bibliografía señalaba más o menos un valor de 14 grados Celsius como media normal. En este momento la media es 18 grados Celsius, pero eso lo pudiésemos hablar posterior. El tema es que existe un efecto invernadero que es natural, que garantiza la vida en el planeta Tierra, porque si no existiese ese efecto invernadero natural, la temperatura media sería menos 18 grados Celsius. El tema es que hay un efecto invernadero antropogénico que es causado y exacerbado por la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, por supuesto porque vivimos en una sociedad fósil dependiente. Yo, por ejemplo, he sido hoy partícipe, si me mido la huella de carbono, ya para entrar en materia, que es la cantidad de carbono que yo emito, bueno, me vine desde Barquisimeto en una camioneta 8 cilindros, solo recorriendo 100 kilómetros y evidentemente sumé, pero si yo no hubiese querido hacerlo, difícilmente, bueno, sí tenía una opción, me venía trotando desde Barquisimeto hasta Carigua. Es decir, vivimos en una sociedad fósil dependiente y que cualquier acción que tenemos nosotros repercute, por supuesto, en el ambiente. Entonces, hay un efecto invernadero natural y un efecto invernadero antropogénico que es denominado como intensificado, donde básicamente se expresa mayor calor. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de este gas de efecto invernadero? Evidentemente, el calentamiento global, que tiene como expresión final un cambio climático. Entonces, caemos en el cambio climático. ¿A qué se debe el cambio climático? Al calentamiento global. ¿Pero a qué se debe el calentamiento global? A la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Pero la emisión de efecto invernadero a qué se debe? El antrópico, principalmente la emisión de gases. Sí, pero estamos hablando del sector azucarero, que tiene que ver esto. Evidentemente, cualquier alteración, disturbación que hacemos nosotros en el sistema suelo, planta, por supuesto, emite una cantidad importante de carbono. Pero aquí viene lo bueno en el sentido de, si nosotros en Google, en el buscador este que todos conocemos, incluimos o simplemente señalamos o escribimos el cultivo más importante del mundo, aparece de sugarcane, la caña de azúcar. Lo digo así porque es internacional. ¿Pero por qué es el más importante? Bueno, básicamente porque es un sumidero. ¿Y qué es un sumidero? Un sistema que básicamente capta dióxido de carbono, que estamos ya sabiendo que es aquel
que causa el calentamiento global. Y entonces termina siendo bien interesante. Pero no solamente eso, el cultivo de la caña de azúcar también emite oxígeno. Aproximadamente una hectárea de caña de azúcar emite 30 toneladas de oxígeno y capta 70 a 100 toneladas de CO2. Y alguien hace años, comenzó en 1982 en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, cuando había esa preocupación por el tema medioambiental, dijo, bueno, pero vamos a crear un mecanismo de mercado que permita un financiamiento en función de que las cosas se hagan mejor, capte CO2, lo llevamos a la bolsa de valores y básicamente lo hacemos de manera transable. Entre ellos, por ejemplo, el expresidente norteamericano Barack Obama trabajó en la bolsa de valores en el proyecto relacionado con carbono. Estos son los gases: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre. Son diferentes gases que tienen una potencialidad, por supuesto, de retener esa radiación y aumentar el calor. Y contra ellos actuamos de alguna manera. Fíjense que en estos días hubo algo bien interesante. Charles Brewer Carías, seguramente ustedes lo conocen, una persona que yo creo que todos admiramos, en una conversación particular, lo dice él, dijo que para él el hombre no tiene una incidencia en el cambio climático. Luego salió Karen, la hija de Charles Brewer Carías, diciendo, bueno, que simplemente fue una opinión personal. Pero el caso particular es que eso puede ser sujeto de reflexión. Es cierto que un hombre, en función de una actividad, me refiero al ser humano, puede causar un impacto tan grande a nivel ambiental como que para que se aumente la temperatura. Bueno, quizás un hombre no, pero si tú eres responsable de manejar 1000 hectáreas y esas 1000 hectáreas las manejas de la manera más desastrosa, por supuesto termina siendo casi que logarítmico. Y este gráfico, fíjense, la gráfica de arriba son los valores observados, una simulación, por supuesto, un modelo en función de las situaciones humanas y naturales. Y esta que está abajo sería solamente una simulación, como lo expresaba el doctor Brewer Carías, con las erupciones volcánicas y otras situaciones naturales. ¿Cuál es la conclusión? El hombre sí tiene que ver, por supuesto, con un impacto. Eso fue la conclusión más importante del 6º informe del panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Humildemente, mi primer libro del año 2005 se llama El cambio climático, una respuesta física al comportamiento humano. Es decir, el hombre tiene que ver, y estamos en estos momentos hablando, por supuesto, de la parte agrícola, y la agricultura impacta al ambiente a través principalmente de procesos de cambio de uso de la tierra, el tema, por supuesto, de las emisiones atmosféricas, y por supuesto el cambio climático también afecta las circunstancias de la estabilización y producción de un cultivo. Estos son básicamente detalles de cómo afecta. Fíjense que todavía no hemos entrado en materia, voy a la mitad, pero es que tengo que hablar primero de carbono para poder hablar del mercado. Y primero que todo, para uno establecer una potencialidad de negociar el carbono, hay que conocer cuál es la circunstancia nacional. Venezuela y cualquier país signatario en primera instancia del protocolo de Kioto y luego habiendo ratificado el Acuerdo de París, que es un acuerdo de todos los presidentes que firman, por supuesto, y se ponen de acuerdo para minimizar el impacto a nivel ambiental, resulta que deben analizar sus fuentes de emisión. Y en Venezuela, que tenemos una matriz energética limpia, pudiésemos decir, porque la electricidad es hidroeléctrica cuando hay electricidad, pues resulta que estos son los componentes. Y desde este punto de vista, el agrícola básicamente es el azout, que tiene que ver con el cambio de uso del suelo y que realmente es pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros presentar un proyecto ante una instancia internacional, una ventana de financiamiento, lo primero que tenemos que demostrar es que vamos a disminuir esa cantidad de emisiones, que en este caso es de un 12% más o menos relacionado con el tema agrícola. Y fíjense que todo esto que yo le estoy comentando tiene que ver con data. Nosotros tenemos que trabajar con trazabilidad. Si nosotros queremos presentar un proyecto, ese proyecto debe estar cargado de información. Yo siempre comento esto, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo del Fondo Verde del Clima, que es un fondo que está abierto en estos momentos, que tienen proyectos pequeños desde 10 millones de dólares hasta 250 millones de dólares que existe, y hay potencialidad que lo usa Ecuador,
Voy a dar ejemplos, ¿no?, que quizás son de lo que anteriormente se hablaba el ALBA. Ecuador, Bolivia, Cuba trabajan hasta 250 millones para presentar el proyecto. Primero, uno tiene que demostrar información, y la información, por supuesto, se debe generar a través de números, a través de analíticas, y estas analíticas tienen que pasar por un proceso de monitoreo. Entonces, las aplicaciones, las herramientas que se presentan en la actualidad tienen esa potencialidad de sistematizar datos para trabajar en primera instancia con los procesos de trazabilidad. Y esos procesos de trazabilidad se pueden manejar a través de los indicadores ecológicos como huella de carbono o la huella hídrica. Esto le hablaba, el cultivo más importante en el mundo, bueno, ya aparece caña de azúcar. Reitero, por el tema de que la caña de azúcar, por el hecho de durar 12 meses aproximadamente en campo, tiene una capacidad de retener CO2 y por supuesto de emitir oxígeno. Esto se ha estudiado a nivel de las diferentes cumbres. Esta charla la pudiese manejar desde el punto de vista geopolítico, y geopolíticamente es necesario que se aborden estas circunstancias que tienen que ver con las iniciativas mundiales para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que traigan como consecuencia que la temperatura no siga aumentando. Y estas son las cumbres que se presentan a nivel mundial, y que bueno, la próxima cumbre va a ser en Dubái en el 2023. ¿Por qué es una cumbre tan interesante? Fíjense, yo tuve la oportunidad de participar en una cumbre en Europa y resulta que estaba en una reunión parecida como esta. Yo estaba bien contento, hicimos una conclusión y alguien me dijo: Rafael, esto que hicimos nosotros va a ser publicado y es muy interesante, pero la decisión va a ser la que está al lado, porque al lado están los políticos y los economistas, que es donde se mueve. Pero resulta que eso ha permeado para nosotros, los que de alguna manera tenemos la posibilidad de accionar para que no siga ocurriendo el tema del cambio climático. Siempre mi sugerencia cuando alguien quiere presentar un proyecto, yo le pregunto: ¿tu proyecto es de adaptación o tu proyecto es de mitigación? Bueno, las dos cosas, no puede ser las dos cosas. La adaptación es el ajuste de los sistemas ante lo que se avecina, y la mitigación es ir a la raíz del problema. ¿Tú quieres evitar o quieres seguir produciendo caña de azúcar pero bajo una circunstancia que te permita emitir CO2? Bueno, entonces es el primer paso. Luego de tener todos los datos, voy a plantear un proceso de adaptación o un proceso de mitigación. Y los procesos de adaptación y los procesos de mitigación tienen fuentes de financiamiento interesantes. Yo acá le voy a hablar de uno que se denomina el Fondo Verde del Clima, porque ya está presente en Venezuela y ya se está actuando, y ya es el momento de presentar un proyecto, porque resulta que hay un mecanismo para hacer esos proyectos que deben cumplir con diferentes características, y una de las características es el impacto para la sociedad. Pero hay algo interesante que tiene que ver, aquí sigo colocando ejemplos del Fondo Verde para que lo vayan indagando, porque estas charlas evidentemente son abrebocas, pero quizás lo más importante es que independientemente del sector donde uno se desenvuelva, que en este caso estamos en el sector azucarero, que repito, es el que tiene mayor potencialidad. Recuerdo, y se lo he dicho a Mardilis, que me ha escuchado con mucho interés, que en una ocasión se presentó un proyecto para estimar la huella de carbono en el sector azucarero venezolano, básicamente a través de las agroindustrias, por el tema, por supuesto, en aquel entonces era para de alguna manera hacer responsabilidad social, pero en estos momentos se puede revertir a una cantidad importante de dinero. Y en este caso en particular, repito, hay que hacer cálculos. Existen mecanismos. Hay un mercado voluntario, un mercado que no es voluntario. Venezuela presentaba unas circunstancias difíciles para uno presentar un proyecto por el tema de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La manera en la cual tú puedes manejar desde el punto de vista institucional y legal. Aquí hay una circunstancia interesante en Venezuela. Lamentablemente no hay un plan nacional de adaptación, no hay un plan nacional de mitigación, pero se están haciendo esfuerzos para que estos mecanismos de desarrollo, tanto voluntarios como no voluntarios, puedan trabajar. Y uno de ellos, y siempre lo digo, cuando alguien va a presentar un proyecto, porque esto puede ser a nivel de industria, incluso a nivel particular, que debe leerse algo que se llaman NDC. Las NDC son las contribuciones nacionalmente determinadas por países. Porque si ustedes presentan un proyecto que puede ser el proyecto más interesante del mundo, hayan calculado la huella de carbono, la huella hídrica, cumple con los requerimientos, pero no está ajustado a las contribuciones nacionalmente determinadas del país, van a tener algo que se llama objeción del Estado y por supuesto no va a continuar el proyecto. Les traigo una ficha ejemplo en el caso de los biocontroladores, que para caña de azúcar es extraordinario también por el control por supuesto que se da, es importantísimo y es potencialmente
utilizable el hecho de presentar un proyecto bajo el tema de biocontroladores. En el caso particular de Venezuela, fíjense que voy a colocar dos ejemplos de lo que se está haciendo. Hay más, estoy participando en varios, pero aquí hay dos ejemplos que se están dando. Uno es con la Academia Nacional de Ingeniería Hábitat. Estamos presentando un proyecto mediano, buscando por lo menos $100 millones ante el Fondo Verde del Clima, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, con ciertas características, entendiendo que hay una posibilidad, porque fíjense que estos son los países donde son beneficiados y ahí no está Venezuela ni siquiera en otros. Y hay una política, por supuesto, del Fondo Interamericano que es consolidar la ayuda en los países que no han podido trabajar. Y aquí caigo en un tema evidentemente político institucional, porque resulta que hace 2 meses se crea un viceministerio en Venezuela que se llama para la biodiversidad, que va a manejar 5 direcciones: la dirección de mitigación, de adaptación, de crisis climática y otros que son muy biológicos. Es decir, cualquier iniciativa que tengan ustedes debe tener el visto bueno, principalmente de estas emisiones. Aquí está la Gaceta Oficial, donde se crea el viceministerio para la preservación de la vida y la biodiversidad, y es una instancia a la cual se debe acudir para presentar un proyecto. Es importante que todo proyecto que se presente debe tener al menos 1 año de medición de información. Es decir, si usted va a trabajar con la huella de carbono, el año base es 2024 y lo presentan para el año 2025. Y como esto es transgeneracional, aquí el que esté apurado con un proyecto difícilmente lo va a lograr. El otro ejemplo que se da, por ejemplo, es Nestlé. Hemos estado trabajando con la Nestlé. La Nestlé tiene ya un mandamiento a nivel institucional que viene, por supuesto, de la oficina matriz y que tiene que ver con que para el año 2050 todas sus producciones deben ser carbono neutrales. Es decir, carbono neutral no quiere decir que no emita, sino que la emisión y la fijación o reducción deben ser iguales para que efectivamente el valor dé 0. Bueno, muchas gracias y estoy atento a las preguntas.